¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Aquí, clarificando toda la información, más que nunca en estos tiempos que corren, para que sepas realmente de qué se trata y de qué se habla en esta Argentina. Y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Tiren Piedras. Insólito, insólito lo de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la republicana Patricia Bullrich, incitando a cometer una acción que hoy justamente se cumplen ya 3 años de aquel diciembre del 2016, cuando nunca quedó muy claro el accionar de servicios de inteligencia. Habían colocado, porque esto fue así, a la noche habían dejado preparado volquetes llenos de piedra en las adyacencias del Congreso de la Nación. Como que se lo dejaron servida, un escenario preparado para que después vayan los servicios de inteligencia y arrojaran piedras contra el Congreso en momentos en que se debatía una ley, el cambio en la movilidad para los jubilados, y aprobaba el macrismo una ley para los jubilados que le quitaba todos los beneficios y que postergó durante los 4 años a los jubilados bajo el régimen de Cambiemos. Pero hoy, insólito, una ex ministra de Seguridad, una persona que fue diputada nacional, que se dice la primera republicana, incitando a una acción de violencia para que ahora le devuelvan gentilezas y mañana vayan a tirar piedras al Congreso. Escúchela, por favor. Las 14 toneladas de piedras que nos tiraron a nosotros por la reforma previsional, se las tendrían que devolver duplicadas una por una a ellos, porque lo que están haciendo con la jubilación es no solamente no respetar la fórmula que votó el Congreso, sino también lo que le puede suceder a la gente. Ahí está. Primero, ¿cómo sabía la ex ministra de Seguridad que eran 14 toneladas de piedras las que se arrojaron? Esa precisión, porque ellos armaron todo ese escenario, queda a la luz, se devela sola la exministra, que fue un accionar montado en aquel diciembre del 2016. Si no, con tanta precisión, sabe que habían sido 14 toneladas de piedra y después incitando desde el odio a que mañana vayan la republicana Patricia Bullrich a tirar piedras al Congreso. Están dando la nota los integrantes del Partido del Odio en la Argentina. Actitudes antidemocráticas, destituyentes claramente. No solamente con este tiren piedras de Patricia Bullrich. Escúchela de nuevo, con voz dormida además, ¿no? Las 14 toneladas de piedras que nos tiraron a nosotros por la reforma previsional, se las tendrían que devolver duplicadas una por una a ellos, porque lo que están haciendo con la jubilación es no solamente no respetar la fórmula que votó el Congreso, sino también lo que le puede suceder a la gente. Bueno, clarísima la actitud que van a tener los integrantes de Cambiemos. Obviamente, además va a ser presidenta del PRO a partir de febrero. Presidenta de un partido político de la Argentina con estas actitudes. Pero no fue la única. Los diputados de Cambiemos, esto sí en una actitud verdaderamente antidemocrática y destituyente, hay que decirlo con todas las letras, querían impedir mañana el pleno funcionamiento de la Cámara de Diputados, querían impedir que diputados que deben jurar mañana accedan a ese cargo. Actitud antidemocrática de Cambiemos, queriendo impedir ya
no solamente un quórum, porque hasta ahí todos los gobiernos, todos hacen lo mismo, se esconden detrás de las cortinas para ver cómo joroban al oficialismo de turno. Lo han hecho todos, en eso hay que ser objetivos. Pero esta actitud antidemocrática de impedir que diputados nacionales juren, la primera vez que se ve. Tuvieron que salir gobernadores radicales que parece que van recuperando la dignidad del partido centenario y las banderas que arriaron por estar pegados al macrismo, públicamente a pedirles que reflexionen. Mire, Gerardo Morales, por ejemplo, fue el primero que esta mañana muy temprano en su red social de Twitter dijo: la oposición debe dar quórum. No comparto lo resuelto ayer por el interbloque de Juntos por el Cambio. El gobierno debería acceder a debatir y modificar algunos artículos. La grieta se cierra con actitudes concretas y con diálogo. Pero antes hay otro que habla, Gerardo Morales acá. No, hay otro que dice la actitud antidemocrática. El propio Gerardo Morales dice actitud antidemocrática de impedir que asuman diputados de la oposición. A ver, no estoy de acuerdo con la actitud antidemocrática de no permitir jurar a los legisladores del Frente de Todos que se tienen que integrar a la Cámara de Diputados de la Nación. La rechazo terminantemente. Fue el primero en la mañana, hoy. Siguió después el gobernador de la provincia de Corrientes, otro radical, Gustavo Valdés. El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio deben dar quórum para la jura de sus pares del Frente de Todos. Por su parte, el gobierno debería permitir el debate y la modificación de cierto artículo de la ley de emergencia para que se enriquezca con aportes de todos. Bueno, el gobierno hoy cambió un artículo, sacó un artículo para facilitar mañana el debate, el artículo 85. Pero también el gobernador de la provincia de Mendoza, el radical Suárez, hago un llamado al interbloque de Cambiemos a que posibilite el quórum a fin de que juren los nuevos diputados y de esta manera permitir el debate democrático en el recinto por las nuevas medidas del gobierno. 3 gobernadores radicales tuvieron que salir a decirle a sus pares: son antidemocráticos. Ahora, ¿ustedes se imaginan si a 7 días de asumir el gobierno los antidemocráticos y desestabilizadores de Cambiemos empiezan con esta acción? Y el fin de semana, diputados y dirigentes de Cambiemos fogoneando a las patronales del campo a que hagan cortes de ruta. El fin de semana pasado fueron los dirigentes de Cambiemos, dirigentes políticos de Cambiemos, como el diputado Bugallo, y con el auxilio de Clarín y La Nación, los que fogonearon que salgan a cortar ruta el fin de semana pasado. Ahí hay que decir, actitud racional de los integrantes de la mesa de enlace que salieron a parar la locura de los antidemocráticos e integrantes del partido del odio de Cambiemos. Memoria activa, como les digo todas las noches, para ver y denunciar. Reitero, muchas veces aquí hemos criticado el accionar. Hoy, la verdad, hay que resaltar el valor democrático de estos 3 gobernadores del radicalismo que parecen haber rescatado lo mejor de ese partido centenario. Y el presidente, Alberto Fernández, que les agradeció vía Twitter este gesto a los gobernadores. Quiero agradecer a los gobernadores radicales, Gerardo Morales, Rodi Suárez y Gustavo Valdés, por aportar sinceridad al debate político. Nuestra sociedad nos reclama seriedad y diálogo para resolver los problemas. Debemos estar a la altura. Y en este tiren piedras que fogonea Patricia Bullrich desde la presidencia del PRO, también lo fogonean los lilitos de Elisa Carrió, como el diputado
que hereda la presencia del bloque de Carrió, que no se sabe si mañana va a estar presente, si renunció, si no renuncia, si está de vacaciones, si sigue de vacaciones en Punta del Este, si va a venir a laburar, pero sí manda a su Lilito a que diga lo siguiente. Por unanimidad, Juntos por el Cambio resolvió ayer no dar quórum y no acompañar este proyecto de poderes especiales y delegación de facultades. Nosotros, como lo dijimos desde un principio, estamos dispuestos a debatir y a sesionar las veces que sean necesarias. No creemos, como quiere instalar el Frente de Todos, que esto sea una tierra arrasada, que nosotros asumimos nuestros aciertos y nuestros errores, estamos dispuestos a discutir tema por tema, pero lo que no estamos dispuestos a que se destruya el Congreso de la Nación, las facultades que son propias de la Cámara de Diputados. El diputado Ferraro dice: no hay tierra arrasada. Ahora te vamos a mostrar los últimos datos económicos con los que terminó Macri. La canasta básica, el desempleo. Claro, lo que pasa es que ellos vivieron en Macrilandia. Ellos hicieron un relato donde ignoraron la realidad. Ignoraron el festival de endeudamiento que hicieron ellos, el 40% de pobreza que dejaron ellos. Ignoran. Ahora van a hacer el salto, diciembre de 2015 al 2019, como que si no hubieran estado gobernando 4 años en el gobierno. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró que mañana va a haber quórum y que la primera ley para recuperar la reactivación económica en la Argentina y comenzar a redistribuir lo que Cambiemos solo dio a unos, dijo que mañana va a ser aprobada. Esto decía. Mañana esta Cámara va a trabajar, mañana va a haber ley, mañana vamos a hacer todos los esfuerzos para que el gobierno tenga las herramientas para empezar a resolver una situación dramática, 40% de pobreza, miles de despidos en el último año, una situación en la que cerraron y siguen siendo víctimas del desastre del gobierno de Macri miles de pymes y comercios, y que queremos empezar a resolver con esta ley, pero además darle al gobierno nacional las herramientas para que podamos renegociar la deuda, porque estamos en una situación extraordinaria, en una situación excepcional. Y es la noticia judicial del día. El fiscal rebelde, el fiscal macrista, sostenido por el poder del macrismo, que durante 9 meses ninguneó la justicia, ignoró a la justicia, fue procesado esta tarde por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. No solamente eso, no va preso Stornelli porque tiene fueros. El propio juez lo dice. Dada la gravedad de los hechos que se le imputan, debería pedirle la prisión preventiva inmediata. No va preso Stornelli porque tiene fueros. Mire de la gravedad institucional de los delitos cometidos por este fiscal que durante 9 meses ninguneó a la justicia. Juan Amorín, buenas noches, Juan. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Así es, un fallo de casi 600 páginas, el del juez Alejo Ramos Padilla, donde explica situación por situación que se le imputa a Carlos Stornelli, donde habla de, literalmente, y cito textual, una relación promiscua entre el fiscal federal que se mantuvo durante 9 meses en rebeldía y el falso espía, Marcelo Sebastián D'Alessio, que hoy busca convertirse en arrepentido. Lo cierto es que a Stornelli le dictaron un embargo de 10 millones de pesos y, como vos decís, de alguna manera la sacó barata, porque, según el juez Ramos Padilla, hay condiciones suficientes para entender que el constante eludir de la justicia de Carlos Stornelli, el entorpecimiento a la causa en sí mismo porque no entrega, por ejemplo, las copias de la causa de GNL, son elementos suficientes para dictarle la prisión preventiva
Por supuesto, si no contara con la inmunidad que cuenta todo fiscal federal. Es decir, si Carlos Stornelli no gozara de su rol de fiscal y si la Procuración General hubiera actuado con Eduardo Casal a la cabeza como corresponde, hoy probablemente Stornelli estaría con prisión preventiva dictada por el juez Ramos Padilla. No estamos haciendo un análisis subjetivo, sino que es simplemente lo que dice en el fallo. Dice, ahora, Juan, sí. Detenete un minuto porque esto es muy importante. Obviamente que es, siempre lo dijimos aquí, de una gravedad inusitada a nivel institucional. Que un fiscal de la República haya ninguneado durante 9 meses el accionar de la justicia. Que haya estado rebelde de la justicia. El juez anticipa, reitera, que si alguna circunstancia cambia, Stornelli va preso. Totalmente, y de hecho le pide a la Procuración, libre oficio para la Procuración General, para que arbitre de los medios suficientes para garantizar que Stornelli va a estar sometido a derecho y garantizar que no va a entorpecer la causa. Es decir, dice, hay elementos suficientes para entender que está entorpeciendo el curso de la causa. Ustedes, como Procuración, deben garantizarme que esto no suceda. Bueno, si corresponde desaforarlo, si corresponde un juicio político, lo tiene que decidir la Procuración. Pero ahora, lo que dice Ramos Padilla es, acá yo tengo a alguien que tiene conductas graves y reiteradas en la causa. Bueno, ahora la incorporo también a Irina, que en su momento trató este tema también, obviamente, todos los días. Pero Irina, si los fiscales convocados por el procurador Casal habían aconsejado el juicio político a Stornelli, ¿no corresponderá en este momento iniciarle el juicio político a Stornelli para que el juez pueda cumplir con lo que manda la prisión preventiva? Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Irina. Efectivamente, existe la posibilidad de que si está acreditado un delito, los fiscales que integran este consejo evaluador interpreten que están dadas las condiciones para que el jury se haga. Hay toda una discusión alrededor de esto, ¿no? Sobre cuán probado tiene que estar ese delito. Primera instancia, segunda instancia o lo que fuere, ¿no? Porque los fiscales en realidad habilitaron el juicio político por la cuestión de la rebeldía. No la habilitaron por los delitos, porque decían que tenía que avanzar precisamente la causa judicial para que se determinara si esos delitos que se le adjudican estaban probados. Aclaremos, dicho sea de paso, que los delitos son graves. Se lo está acusando a Stornelli de asociación ilícita, de coacción, de violación a la ley de inteligencia y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ahora avanzamos con esos temas, Pero tu pregunta, la posibilidad existe, está abierta porque ese expediente sobre los delitos sigue su curso, sigue abierto. Ahora, ¿a quién le corresponde? Porque el juez dice ahí, les pregunto a los dos, a Juan y a Irina. El juez dice, no dicto la prisión preventiva en virtud de los fueros. Si cambia alguna de las circunstancias, va con la prisión preventiva. ¿Y a quién le corresponde ahora iniciar eventualmente el juicio político, como recomendaron los fiscales, o pedir el desafuero de Stornelli para que el juez cumpla con la prisión preventiva? La última palabra la tiene el Procurador General. Todavía está en funciones el Procurador interino Eduardo Casal, exactamente. Así que de momento todo empieza con una recomendación del Consejo Evaluador que está integrado por 5 fiscales, que fueron los que ya recomendaron la apertura del proceso de enjuiciamiento, pero la última palabra la tiene el jefe de todos los fiscales, que por ahora sigue siendo este procurador interino, Eduardo Casal, que como bien sabemos ha sido funcional a Stornelli. Bien. Bueno, vamos a repasar rápidamente por qué delitos queda procesado el fiscal rebelde, Carlos Stornelli, procesado por asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos en los casos GNL, Brusadobat, Terrorismo Irán, Echeves, Ubeira, Castañón, Munintalevi. El juez le trabó un embargo por 10 millones de pesos. Deberá avisar al tribunal de cualquier viaje al exterior o ausencia de su lugar de residencia mayor a 10 días. Vamos al Congreso de la Nación, porque está sesionando distintas comisiones, pero estamos allí ya con el diputado, está el diputado nacional Eduardo Valdés. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches.
Buenas noches, un gusto poder conversar con ustedes y lo primero que se me ocurre es decirle muchas gracias por haber visibilizado permanentemente esta causa, porque si no, no llegábamos a este fin. Stornelli está procesado y por eso quería eludir la justicia 7 veces, que no se presentó a declarar, y está procesado por espionaje ilegal. Un fiscal que hacía espionaje ilegal hizo sobre quien había sido su abogado defensor, ya con eso lo califica, que es el doctor José Manuel Ugueira, y el juez lo procesa por ese caso. Hizo espionaje ilegal por el ex marido de su actual mujer, Castañón, usando a D'Alessio para ese fin. Hizo espionaje ilegal o lo mandó a hacer espionaje ilegal por Bruce Adubat, el ciudadano uruguayo director de PDVSA, que se jactó Daniel Santoro de hacerle un reportaje en un restaurante mientras lo filmaba D'Alessio y se lo mostraba a Echeve para mostrar el poder omnipotente que él tenía. Y después lo llevó y lo sentó en el despacho del fiscal Stornelli y desde ahí se jactaba filmándolo él, D'Alessio, a Bruce Adubat mientras él declaraba lleno de miedo porque le habían dicho que él era de la DEA y que tenía que cumplir un protocolo especial en el cual dentro de ese protocolo de la DEA supuestamente estaba el hacer el reportaje humillante ante Daniel Santoro para que el domingo salga en Clarín y lo estigmaticen como lo estigmatizaron. También está el caso de la compañera de Alejandro Talevi, Munín Talevi, que es una de las canalladas más grandes que hizo D'Alessio, porque Munín Talevi había sido amiga de la infancia de la familia D'Alessio, habían compartido el barrio, conocía a sus hermanas, lo conocía a él, y él aprovechó esa relación para empezar a extorsionarla con respecto de su pareja, Alejandro Talevi, que había quebrado en una mesa de dinero. Ahora, diputado... todo eso es Stornelli. Exacto. Diputado, el juez dice, debería dictarle la prisión preventiva, pero no va preso por la inmunidad. Si cambia alguna de estas circunstancias, va con prisión preventiva. ¿Quién debería, porque recién lo repasábamos con Irina y con Juan, los fiscales que había puesto Casal habían recomendado el juicio político a Stornelli? ¿A quién corresponde pedir el juicio político o el desafuero de Stornelli? La verdad que no conozco cómo es ese proceso, le soy sincero. Yo creo que esto no inhibe que se haya presentado él después de la 8ª convocatoria a Dolores para que la Procuración no lleve adelante el pedido de los 3 fiscales a los cuales le pidieron que emitan dictamen. Y por otro lado, seguramente hay todo un proceso de enjuiciamiento de los fiscales y que habrá una comisión acusatoria que deberá revisar la conducta de Stornelli. Es decir, que al procurador interino, a Casal, le correspondería accionar. Sí, lo que pasa es que también hay que revisar la conducta del procurador interino también en todo este tema, ¿no? Porque cómo lo prohijó durante tanto tiempo. Totalmente. Sí, sí. Pero, bueno, la protección política que tenía de Macri, ¿no? Stornelli, sin lugar a duda, es Macri. Acordémonos que a las 24 horas o a las 48 horas que salió el caso, que se visibilizó el caso de la denuncia de Echeve, Macri fue a un programa de televisión y pidió el apartamiento y el juicio político del doctor Ramos Padilla. Después fue y se sacó, lo invitó el Día del Ejército y se fotografió allí en la fila 1 sentándolo a Stornelli. Permanentemente fue prohijado Stornelli. Stornelli se presenta después de que se pierden las elecciones por parte de Cambiemos. Claro, esa es la verdad. Acordémonos que Stornelli era el presidente de la Comisión de Fútbol de Boca. De seguridad Juniors. De Boca. Imagínense, nunca vio a los hermanos... ¿cómo se llaman? Nunca vio ningún acto de violencia de Diceo, en la cancha de Boca. Los hermanos Diceo y compañía terminaron todos presos, pero él nunca vio nada. Exacto. Bueno, diputado, gracias, un abrazo, hasta luego. No, gracias a ustedes, gracias a C5N, muchas gracias. Gracias. El diputado Valdés, bueno, habrá que ver ahora el procurador Casal qué hace, teniendo... Irina,
Vos con tu historia, la primera vez debe ser que un fiscal está procesado, ¿no? No, hubo fiscales procesados, por ejemplo, por delitos de lesa humanidad. En esta misma causa está procesado el fiscal Juan Midone. Claro, pero a nivel, digamos, de Comodoro Pi. De Comodoro Pi, que tenga memoria, es el primer fiscal federal procesado. Por la importancia política que tiene y sobre todo por la protección además, política de Stornelli. Sí, totalmente. Y además, lo que decíamos antes, los delitos que se le atribuyen. Claro. Sí, es una situación gravísimos. grave. Que de hecho están vinculados a causas que todavía tiene Carlos Stornelli, porque todavía le quedó todo un tramo de cuadernos, por ejemplo, y está procesado por querer plantarle una cámara oculta a José Ubeira, abogado de Oscar Tomás, uno de los imputados en la causa de los cuadernos. Sí. Gravísimos delitos, procesado el fiscal rebelde Carlos Stornelli. Vamos a ver una parte del fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, que como siempre, como no actuó Stornelli, actuó de acuerdo a la ley y con mucha prudencia. Dice... estas cuestiones configuran, por los delitos que contaba Juan recién, durante más de 9 meses colocarse explícita y públicamente en situación de rebeldía, desautorizando las resoluciones y decisiones judiciales, ratificadas en diferentes instancias judiciales. Estas cuestiones configuran una situación de extremo peligro procesal, ya que se tratan de inconductas graves llevadas a cabo por un funcionario que ha tomado provecho de su cargo para entorpecer una investigación donde se encuentra imputado y eludir la acción de la justicia. Tal contexto de excepcionalidad fue facilitado por una extensa demora en la adopción de decisiones correspondientes a la Procuración General de la Nación. Duro golpe al procurador Casal. Duro golpe y advertencia al procurador Casal. Le dice Alejo Ramos Padilla, un juez federal, Casal hizo la vista gorda, no actuó como debía actuar. Esto se llama protección política del gobierno de Macri al fiscal Stornelli. Impondría necesariamente todo esto, impondría, dice el juez, necesariamente el dictado de su prisión preventiva. Pese a darse las circunstancias fácticas habilitantes de su aplicación, el procesamiento de Carlos Stornelli será dictado sin prisión preventiva, sin perjuicio de evaluarse nuevamente esta situación una vez que se remuevan los obstáculos legales y constitucionales señalados. Quiere decir que Stornelli hoy por hoy está con libertad condicional. Podríamos decir eso, ¿no? Totalmente. Irina, Juan. Sí, y te agrego algo más, Gato, me parece interesante el fallo, perdón que lea al aire, pero recién lo estamos desmenuzando, son 600 páginas. Stornelli y D'Alessio actuaron en forma promiscua, generando relaciones estrechas de mutua colaboración prohibidas por la ley para atender sus investigaciones o sus asuntos personales. Se refiere puntualmente también al caso de Jorge Castañón, el famoso piloto peruano al que Stornelli le pide, a través de D'Alessio, información y D'Alessio le ofrece plantarle droga. Ese mismo piloto en este expediente declaró que su ex mujer, es decir, la actual pareja de Stornelli, le había dicho, ya está todo hablado con Mauricio, lo van a enjuiciar al juez, no vayas a declarar, quédate tranquilo. Bueno, sobre esto también se refiere. Y también, por supuesto, sobre las causas judiciales que recién repasabas. Le han realmente jodido la vida a mucha gente, D'Alessio y Stornelli, con declaraciones falsas, con pistas falsas, apretando y coaccionando, por ejemplo, a Bruce Adobat. Todavía no se puede explicar qué hacía D'Alessio grabando la declaración del ex directivo de PDVSA dentro de la Fiscalía de Stornelli. Es realmente la famosa triangulación, política, medios de comunicación y la justicia, por supuesto. Sí. Ahora, te preguntaba esto, Irina, ¿no? Puede decirse que Stornelli hoy está con libertad condicional, porque el juez lo dice, cambian las condiciones, le tiene que dictar la prisión preventiva. Y sí, dependerá de lo que ocurra en la procuración, pero también dependerá del comportamiento de Carlos Stornelli, o sea, de ambos factores. Él no deja pegada en la sentencia la prisión preventiva al desafuero, ¿no? Queda ahí como un signo de interrogación. Puede pedir el desafuero, tal vez el juez en los próximos días. El juez, de hecho, ya lo pidió. Bueno, de hecho, ya lo había entonces pedido. Tiene que resolver el procurador Casal.
debería ser, sería el camino apropiado, Claro. digamos. Ahora, La otra yo me cuestión pregunto, que te me quería- pregunto algo, Irina. Sí. Imagínate lo que acabamos de leer del fallo del juez Ramos Padilla. Olvídate que el fallo ese es del Ramos Padilla. Imagínate que ese fallo sea producto de el accionar conjunto de Stornelli y Bonadío. ¿Qué habrían hecho con el imputado, olvídate que sea Carlos Stornelli? ¿Qué habrían hecho? ¿Me entendés? Sí, seguramente habría... Lo mandaban a detener. Sí, lo mandaban. Lo mandaban a detener. Marche preso. Miren lo que hay que destacar de la actitud siempre prudente, racional, atada a derecho del juez Ramos Padilla. Miren qué diferencias de jueces. Miren qué diferencias de jueces. Lo que te quería decir, Gustavo, es que hay algunos antecedentes que me estaban recordando ahí de fiscales procesados en un caso muy importante, nada menos que el del encubrimiento del atentado a la AMIA, que son Emo Mullen y José Barbaquia. Lo que sucede es que ellos no fueron sometidos a un jury de enjuiciamiento, simplemente renunciaron y terminaron enjuiciados y condenados también. Y luego había sido procesado el fiscal Carlos Gonella, no sé si recordarás. Claro, sí. Estos son como los antecedentes más cercanos y, bueno, el de Mullen y Barbaquia son los de Comodoro Pi. Sí. Les cuento algo, ¿no? Me enteré hoy. Enigmático. Enigmático. Juez polémico, controvertido, busca reunión con el presidente Alberto Fernández para acordar su salida del Poder Judicial. Creo que Irina sabe más. ¿Empieza con B larga? No sé, pregunto. Enigmático. Hay dos, parece. Bueno, ¿qué más podemos decir? No, la verdad es que el fallo es bastante contundente, insisto, son casi 600 páginas donde explica caso por caso cómo Carlos Stornelli se involucró activamente en esta asociación ilícita para beneficiar sus propias investigaciones o sus intereses personales, como repasamos en el caso del ex marido de su actual pareja, de Jorge Castañón. Lo que a mí sí me impresiona muchísimo es cuando hace referencia a la causa de gas natural licuado, una de las aberraciones judiciales más grandes desde el regreso de la democracia, por lo menos, que hemos tenido acá en el país. D'Alessio allí declaró en forma anónima, ¿te acordás, Gato? Sí. Y el propio Ramos Padilla dice que Stornelli durante estos 9 meses se fue beneficiando constantemente porque él pedía copias de ese expediente para ver cuánto se había involucrado D'Alessio y le eran negadas constantemente. Eso habla a las claras de cómo Stornelli no solo se benefició de los servicios de D'Alessio, sino que también se benefició de su situación como fiscal a través de la rebeldía para no aportar pruebas a la causa. Muy bien, y otra noticia judicial de alto impacto político, porque hay novedades en el correo gay de importancia. Atención, la causa que más complica a Mauricio Macri y a la familia presidencial. ¿Qué decisión hubo hoy, Irina Hauser? Es un fallo de la Cámara Comercial que te diría que pone a la empresa Correo Argentino del Grupo Macri al borde de la quiebra. ¿Por qué digo esto? La Cámara Comercial lo que hizo en el expediente del concurso, el expediente donde está en juego la famosa deuda millonaria del Correo con el Estado y otros acreedores, lo que hizo fue abrir el proceso que se llama proceso de salvataje. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ya se agotó toda la instancia anterior, donde se esperaba que pudiera haber un acuerdo, donde se esperaba que una oferta del Correo para pagar su deuda fuera aceptada. Esto no ocurrió. Y viene el salvataje. Se ponen en venta las acciones, tiene que aparecer un comprador, una empresa compradora que además diga cómo va a pagar estas deudas. El detalle es que si no aparece un comprador, cosa que podría suceder porque además el Correo no es una empresa en este momento para nada tentadora, la ley de concursos y quiebras dice que luego de esto, si no aparece un comprador, se dicta la quiebra. ¿A quién afecta? A su principal controlante, que es Socma, una empresa, como siempre recordamos, pilar del Grupo Macri,
que incorporó luego a Sideco, que era otra de las controlantes, y que a la vez SOCMA está sospechada de haberse beneficiado en este mismo expediente con desvíos de fondos propios del concurso de acreedores. Así que atención, porque esta decisión de la Cámara Comercial cambia rotundamente la situación. También abre la posibilidad de que la Procuración del Tesoro tenga un papel activo en esta instancia. La Procuración del Tesoro, que durante el gobierno de Macri jugó del lado de la empresa, jugó a favor de la empresa, todo el escenario puede cambiar. Así que la decisión de la Cámara Comercial lo que hace es poner al correo de los Macri al borde de la quiebra. Muy bien, gracias Irina. Bueno, vamos ya, lo habíamos prometido, con el flamante presidente designado del Banco Central de la República Argentina, doctor Miguel Pelle. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto. ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias por venir. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Qué dice? Vuelve al Banco Central. Vuelvo al Banco Central, sí. Estuvo muchos años como vicepresidente, ¿no? Fui primero representante del ministro, con el ministro Labaña, y después del 2004 al 2015 fui vicepresidente. Y hoy todos los ojos miran al Banco Central de la Argentina de algún modo, ¿no? Sí, yo creo que miran el programa económico, ¿no? Pero sí, llamamos la atención. ¿Cómo se ata? Leía el fin de semana que le hizo un muy buen reportaje Jorge Fontevecchia, y justamente también le preguntaba a Jorge, ¿cómo se ata, no, lo que es la independencia del Banco Central con la política económica de un gobierno, en este caso, que busca reactivar una economía que está en estado calamitoso, en recesión, que ha tenido tasas muy altas, el tema de las LELIC, digo, ¿cómo se ata de una cosa con la otra? Bueno, la independencia está establecida por ley del Banco Central. Ahora, no es bueno que el Banco Central actúe autónomamente, es parte de la política económica y debe actuar cooperativamente con el Ministerio de Economía y con el Poder Ejecutivo en general, especialmente en una situación tan crítica como la que estamos. Recuerdo que hace algunos meses vine yo a su programa. Exacto. Teníamos la pobreza por debajo del 40%, dije a fin de año va a estar en el 40%, que la pobreza en los niños todavía va a crecer más. En esta situación tan grave debemos colaborar todos para que esos sectores de la sociedad puedan mejorar su situación. Digo, porque es una entidad del Banco Central que también puede tener políticas activas que ayuden, ¿no?, a una reactivación. Por ejemplo, con el tema de las tasas. Sí, sin duda. Bueno, en su momento creamos la línea de inversión productiva, claro, que fue muy útil para el préstamo a las pymes, para bienes de capital y para construcciones. Fue muy útil, ayudó mucho a las pymes a crecer. Y ahora el problema que tenemos es un problema recesivo grave, de inflación inercial, que esperemos que el acuerdo de precios y salarios al cual va a avanzar el gobierno con sindicatos y empresarios pueda reducir esa inercia inflacionaria y a partir de ahí bajar las tasas de interés y también generar una reactivación que va a necesitar de financiamiento bancario, esta vez no para inversión sino para capital de trabajo, porque estamos con niveles de actividad muy bajos y de uso de la capacidad instalada muy baja. Así que, salvo algunos casos en especial, seguramente lo que las empresas van a necesitar es capital de trabajo y no nueva maquinaria, por lo menos por un tiempo. Es decir, que van a volver a aplicar una política que ayuda a la producción. No, sí, sin ningún lugar a dudas. Ni bien podamos contar con el directorio, vamos a actuar sobre las tasas de interés. Quizás no tan sustancialmente como quisiéramos, pero luego cuando comience el acuerdo social, allí yo creo que tenemos que comprometernos para que las tasas de interés y la asistencia del sistema financiero esté acorde a la reactivación que vamos a tener por el aumento de la demanda de consumo de los sectores más desprotegidos. ¿Se tiene idea de con qué reservas va a recibir el Banco Central? Sí, las que son públicas. Hay especulaciones sobre las reservas brutas y netas, ahí tiene que ver con los niveles de liquidez que tienen estas reservas o con el tiempo que tiene el Banco Central para poder disponer de ellas, pero con esta regulación cambiaria que estableció el gobierno anterior, tenemos un flujo positivo de exportaciones menos importaciones
y yo creo que las reservas son suficientes para poder atender los baches que se puedan producir durante el año. ¿Y usted cree que el nivel del tipo de cambio de este momento es el adecuado para este momento de la Argentina? Sí, yo creo que sí, no tenemos quejas con respecto a atraso en el tipo de cambio para la producción, tenemos que evitar que se atrase, pero creo que el tipo de cambio que tenemos hoy es adecuado. Hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Lo hacíamos con Fernando, cómo denominábamos la bomba de las LELIQ famosas y cómo iban aumentando. ¿Es un problema? ¿Sigue siendo un problema para la economía argentina? Sí, las LELIQ existen porque el Banco Central esteriliza ese dinero y no permite que los bancos lo presten. En la medida que vuelva a haber crédito, especialmente a la producción, pero también al consumo, las LELIQ van a ir sustituyéndose por estos préstamos y esa famosa bomba se va a ir desactivando. Es decir que, digamos, puede ser un transcurrir normal y no traumático. No. La contraparte de las LELIQ son los depósitos en pesos que hay, existiendo una restricción cambiaria. No hay riesgo de corrida sobre los depósitos en pesos, así que no vemos riesgo en ese sentido. Y ayer dijo el ministro Guzmán que el cepo se va a mantener. Sí, yo lo dije también la otra vez que nos encontramos. La Argentina necesita exportar más de 80.000 millones de dólares para atender todas las necesidades. Hoy estamos exportando menos de 60.000 millones y lo que ocurre es que la recesión que se provocó en nuestro país provocó una caída de más de 10.000 millones de dólares de importación. Entonces, esto yo creo que el control de cambios va a ser necesario mientras no alcancemos esos niveles de exportación necesarios. Fernando. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes o buenas noches. Hay una preocupación muy grande entre los consumidores, entre los argentinos, por este impuesto al dólar y por el impacto que puede tener en algunas operaciones. A ver si puede ayudarnos a entender algo. Por ejemplo, las plataformas que brindan servicios en Argentina, aunque sean del exterior, que cobran en pesos, ¿tienen incluido ese impuesto también? Caso Booking, uno alquila una propiedad en Córdoba para la temporada. ¿Tiene que pagar, aunque esté en Argentina, ese impuesto? Y los que venden servicios, los que le dan servicios al exterior y perciben un ingreso en dólares, ¿pueden retirar libremente esos dólares que les transfieren desde el exterior a cuentas bancarias en Argentina? Todo lo que sea pago en pesos no está alcanzado por el impuesto, sea la empresa que lo preste. El asunto es cuando, yo entiendo que hay algunas de estas plataformas que aún uno alquilando en la Argentina las cobran en dólares. Sí. Si cobra y debe pagar en dólares, tiene que pagar el impuesto. Es decir, el impuesto lo paga si los dólares salen de Argentina. El impuesto lo paga si tiene que comprar dólares para realizar ese pago. Sí. ¿Y los que reciben dólares del exterior? Los que reciben dólares del exterior pueden retener hasta $200, que es lo que pueden comprar por la autorización que tiene el Banco Central. Ahora, en ese caso, debieran pagar el impuesto también, porque de lo que se los está excusando es de convertir a pesos esos dólares. Así que si completara la operación completa es una operación de dólares a pesos y de pesos a dólares. O sea, no, si a mí me depositan 500 dólares en el exterior y yo quiero retirarlos en Argentina, puedo retirar solo 200 dólares y pagando el impuesto. Así es. Y lo que se circulaba estos días, ¿se van a utilizar reservas para pagar compromisos de deuda? Bueno, en la medida que sea necesario, sí. Digamos, ahí el gobierno lo que está planteando es tener un instrumento de emergencia, porque comienza una negociación de deuda, que esperemos que sea lo más breve posible, pero en el transcurso de ese tiempo pueden caer vencimientos, puede haber vencimientos de deuda, y el gobierno no quiere entrar en una situación de default. Entonces, si es necesario, va a poder recurrir a ese mecanismo. Ahora, hay una reacción, digamos, positiva, ¿no?, por parte de los denominados mercados, sí, claro, de la sociedad, porque se acuerda, lo hablábamos con usted, cuando se decía, gana Alberto, se dispara todo, gana Cristina, se va todo, dispara.
la verdad, eso no ha sucedido. No. Hay tranquilidad. El riesgo país sigue bajando. Hoy siguió bajando. Sí, claro. Hay buena repercusión de los bonos, digo, ¿no? Sí, también, bueno, ahora con el tema de este impuesto ha habido algunos movimientos, pero venían bajando todos estos dólares de referencia financiera, ¿no? Sí, lo habíamos hablado acá, la verdad que responsabilizar al resultado electoral de la mala situación económica era absolutamente injusto. En el año 2018, que no teníamos ninguna perspectiva electoral, tuvimos una devaluación de casi el 120% y la inflación casi llegó al 40%. Y nadie hablaba de candidaturas electorales, ¿no? Entonces yo creo que eso no fue cierto y creo que se generó una mala impresión del gobierno que asumía también por cuestiones electoralistas, de meterle miedo a la población, y la verdad que lo que está buscando el gobierno es poder alcanzar un régimen de endeudamiento que sea sustentable. No es otra cosa. El stock de deuda y como está la agenda de vencimientos no la puede pagar el gobierno, y entonces hay que negociar con los acreedores para que esa deuda sea sustentable. No es otra cosa. Claro. ¿Usted cree, como el ministro, y como lo dijo en su momento el presidente, que no hay que recurrir más al fondo para pedir dinero? No, bueno, yo creo que la regla general es tratar de no endeudar más al país, y eso incluye no recibir el último desembolso. Yo creo que ahí hay que trabajar con el fondo, es complejo, pero tenemos vencimientos de intereses el año próximo, y habría que encontrar alguna manera de que se negociara, de que de alguna manera también esos intereses no debieran, no se atiendan con reservas o con el superávit comercial que tengamos el año próximo. ¿Y usted qué idea tiene sobre el nivel de las tasas? Digo que en su momento, bueno, volaron, realmente. No, las tasas están muy altas en términos reales, especialmente la de referencia del Banco Central. Otro error que se cometió fue estas tasas de referencia ponerlas muy altas y no han tenido traspaso a los plazos fijos. Los plazos fijos están en niveles mucho más bajos que las tasas de referencia del Banco Central. Entonces, uno en algunos momentos ha encontrado plazos fijos que rendían un valor negativo en términos reales, y la tasa de interés de la LELIQ en términos reales muy positivo. Yo creo que eso fue un error de política y vamos a ir corrigiéndolo. ¿Y se va a favorecer, por ejemplo, ayer en la conferencia de prensa del ministro Guzmán decía, bueno, dólares para atesoramiento también van a tener el impuesto, se los va a excluir de pagar renta financiera a los plazos fijos en pesos? ¿Se va a buscar una política, incentivar una política para que haya ahorro en moneda nacional? Sí, por supuesto. Yo creo que ahí tenemos que conseguir que los plazos fijos al menos cubran la inflación, para aquel que ahorre, claro, garantice que en el tiempo el valor real de sus ahorros se mantiene. Yo creo que, volviendo a lo que hablábamos antes, es necesario que el gobierno comience a construir con su deuda en pesos una curva en pesos, como decimos los economistas, con vencimientos a distintos plazos. Creo que en ese sentido el control de cambio ayuda a que la gente y las empresas se mantengan en pesos. Entonces hay que ofrecer instrumentos en pesos que vayan construyendo esa curva y que permitan rolear la deuda en pesos, que también está muy concentrada en sus vencimientos en el primer trimestre del año próximo. Yo creo que ese es un esfuerzo que también, como hablábamos antes, lo tenemos que hacer cooperativamente el Ministerio de Economía y el Banco Central. Todos los bancos centrales del mundo garantizan la liquidez de los títulos de deuda de sus gobiernos. El único donde eso no sucede es en la Argentina, y hay que trabajar en ese sentido. ¿Y la inflación? ¿Qué es el gran problema de la Argentina? Bueno, la inflación yo creo que ha quedado demostrado que la inflación no tiene solo origen monetario, que tiene otras razones, que la inflación no es fácil de bajar, como nos habían dicho al principio, claro, del gobierno anterior. La inflación que tenemos tiene un componente inercial muy importante, y esperemos que eso lo podamos resolver con el acuerdo de precios y salarios que está planteando el gobierno.
reducida esa inflación inercial, tendremos que ir atendiendo los otros componentes que mantienen esta evolución de precios y volver a precios normales. Yo soy optimista en ese sentido. Todos mis colegas me dicen que soy demasiado optimista. Bueno, el optimismo a veces juega a favor, ¿no? Sí. Hay que entrar con actitud mental positiva a desarrollar tareas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que... Y fijarse objetivos, ¿no? Esto que ocurrió con los laboratorios que han planteado claro. una baja de precio del 8% y no moverlos hasta marzo, creo que es una buena señal. Vamos a ver si los otros sectores tienen ese mismo... Acompañan al planteo que está haciendo el gobierno. Juan. Buenas noches. 3 de los 4 años de Mauricio Macri en el poder fueron con caída del Producto Bruto Interno. Obviamente es muy apresurado sacar conjeturas o proyecciones, pero más o menos ustedes esperan o proyectan un 2020 con una caída un poco menos abrupta, tal vez, mesurando de alguna manera o moderando la caída, y un 2021 sí con la economía ya despegando. Sí, otra vez yo soy optimista. Yo creo que el impulso que va a tener el consumo por esta mejora que va a haber en la base de la pirámide social, va a apoyar el crecimiento, crecimiento muy moderado, pero yo creo que el año que viene vamos a tener algo de crecimiento. 2020. En el 2020, este es mi punto de vista, no me acompañan los colegas en este sentido, pero un cambio de clima ya, ¿no? Si hay en la Argentina hay un cambio de clima, ¿no? De expectativas favorables, de expectativas más positivas. Sí, bueno, sí, sin duda. Han dejado de caer los depósitos en dólares en los bancos. El Banco Central ha vuelto a acumular reservas. Ha habido movimientos ya en las tasas de interés, como habíamos dicho antes. También en las referencias estas financieras de tipo de cambio. Así que sí, ya hay un cambio de expectativas. Porque tenemos muchos reclamos de la gente que quiere saber. En el caso, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, este impuesto lo aprueba el Congreso, lo reglamenta el Poder Ejecutivo, ¿es retroactivo a todos los consumos que se hicieron este último mes o hay alguna forma de separar lo que fue antes de lo que viene después? Sí, entiendo la pregunta. En principio, una vez que esté implementado el impuesto, aquellas personas que necesiten comprar dólares para pagar la tarjeta de crédito van a tener que pagar el impuesto, porque el impuesto es sobre la compra de divisa con esos objetivos, ¿no? O sea que no importa cuándo se hizo el consumo con la tarjeta, sino en el momento... El momento en que compra los dólares para realizar el pago. Para realizar el pago. Y ahora una más de la economía en global. Recién comentaba la necesidad de hacer créditos productivos. ¿Da la sensación o hay como una demora? Uno está muy ansioso probablemente, pero quiere ver ya líneas de crédito subsidiadas para la industria o para el consumo. ¿Por qué se tarda? Bueno, asumí el martes pasado la presidencia del Tuvo 48 horas, nosotros acá hacemos el programa todos los días. Estos cambios de gobierno también llevan demoras en la formación. Yo todavía no tengo quórum en el directorio del Banco Central. Ya vamos a empezar a tomar estas decisiones. Yo insisto que una parte la vamos a tomar antes del acuerdo social, pero otra parte va a quedar para el momento del acuerdo social, cuando ya sepamos que la inflación inercial se desacelera y cuando tengamos en claro que las empresas se comprometen a que el impulso a la demanda que va a dar el gobierno no se va a trasladar a precios, sino a incremento de la producción. Pero espero que ya esta semana comencemos a tomar medidas. Sí, el pacto social es determinante para poder avanzar en toda la política de recuperación de la economía. Sin ningún lugar a dudas. Yo quiero resaltar que a nosotros y al gobierno en general no es que le gusta aplicar estos controles. Si la Argentina exportara 90.000 millones de dólares, sin ningún lugar a dudas levantaríamos estos controles. Pero mientras tanto, las exportaciones que tenemos no alcanzan a pagar las importaciones de un nivel de producto normal. En esas circunstancias hay que poner
controles y restricciones que esperemos que si las exportaciones evolucionan positivamente como esperamos, se puedan relajar en algún momento. Y usted como, no sé si lo conozco desde hace muchos años, es un hombre muy prudente, digo, y le agradezco que siempre permanezca con esta apertura al periodismo que siempre lo ha caracterizado a lo largo de su vida, que es muy importante, porque hay que comunicar, usted tiene una forma de comunicar muy didáctica que ayuda a entender, pero digo, ¿cómo calificaría la conducta de los presidentes de Sturzenegger, de Caputo, de Sandleris? Bueno, yo creo que Sandleris rescato su pragmatismo. Yo creo que él se encontró en una circunstancia muy difícil. Yo creo que, contrario a sus convicciones, estableció los controles cambiarios que eran indispensables. Quizás debieron haberse implementado antes esos controles. En la propia gestión de Sandleris se debieron haber implementado antes y no hubiéramos caído en el fenomenal endeudamiento en que hubiéramos caído si sobre finales del año 2017, cuando vio que se cerraban los mercados internacionales, se hubieran aplicado este tipo de controles que se aplicaron tardíamente. Yo creo que hubo en los anteriores una combinación de convicciones equivocadas, que era fácil bajar la inflación, que sobraban los dólares, que los precios ya tenían descontada la devaluación que se provocó con la desregulación cambiaria a principios del año 2016. Yo creo que esos fueron errores muy importantes. Me parece también que a veces empecinarse en los pronósticos o en las proyecciones que uno hace es malo. Creo que eso también fue negativo en su momento para el Banco Central porque termina quitándole credibilidad a la institución. Por eso yo trato de evitar las precisiones en ese sentido. No, por supuesto, hay que actuar con esa prudencia. ¿Hubo irresponsabilidad política, cree, por ejemplo, después del 11 de agosto, en esa devaluación que pareciera produjo el poder político? Yo creo que esa devaluación se provocó tratándola de disimular con el resultado electoral, y debieron haberse puesto en ese momento las restricciones cambiarias que se establecieron después, porque posiblemente no hubiera habido semejante salto devaluatorio si se hubieran puesto los controles cambiarios a los cuales recurrieron más tarde. Llegaron tarde. Llegaron tarde y significó una pérdida de dólares muy importante después del 12 de agosto y hasta principios de septiembre, ¿no? Bien. Ahora me quedo, y le agradezco ya para ir terminando, con esta idea, ¿no?, de un Banco Central también que esté cerca de la producción y que ayude a la reactivación de la Argentina, que es lo que se necesita, ¿no? Sí. Todos vamos a estar mejor si hay reactivación de la economía, ¿no? Sí, sin ningún lugar a dudas. En la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central del año 2012 esto se estableció, no solo cuidar la inflación, sino también el empleo, el desarrollo con equidad, y nuestro compromiso es cumplir equilibradamente con estos mandatos que nos establece nuestra Carta Orgánica. Gracias Miguel, no. Gracias por venir, por explicar a la audiencia, hay mucha avidez de estos temas, así que le agradezco mucho. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. El presidente del Banco Central de la República Argentina, el doctor Miguel Pelle, para clarificar, como decimos siempre aquí, todo lo que está pasando en la Argentina de hoy. Primera pausa, nos volvemos a meter enseguida con Pedro Brigger, pero además con todo el debate del Congreso de la Nación sobre la ley que mañana va a ser tratada.